Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy es viernes 12 de febrero del año 2021 y de nuevo con ustedes otro capítulo más, en este caso el capítulo quinto de la serie Crónicas del Presidio que estamos transmitiendo por estas ondas de las redes sociales. Esta serie que está destinada únicamente a exponer con la debida realidad, crudeza y objetividad la vida dentro de la prisión. Estamos hoy en el capítulo número quinto. Y hoy queremos romper un poco quizás el orden cronológico de estos capítulos, de esta serie, y vamos a dedicarlo a narrar, a exponer, a contar, a explicar, a detallar lo que son las celdas de castigo y aislamiento en las prisiones cubanas. Esto es un fenómeno, un detalle, un lugar sumamente importante. Es allí donde se ejecutan, donde se efectúan la mayoría de los crímenes, donde suceden la mayoría de las muertes, donde torturan a los presos con más ensañamiento. Estos lugares en todas las prisiones cubanas existen las celdas de castigo y celdas de aislamiento. Allí son conducidos las personas, o bien cuando son castigadas, en el caso de los reos comunes, cuando cometen indisciplinas, cuando agreden, cuando asesinan, cuando por las características personales, delictivas y de conducta de los mismos, son un peligro para la convivencia con los demás reos y son allí confinados. Es como una especie de asilamiento. Pero también para estas celdas, para estas inhóspitas celdas tapiadas, son conducidos los presos políticos rebeldes, los presos políticos de posiciones radicales y verticales. Son allí conducidos los presos políticos cuando realizan algún acto de rebeldía, alguna huelga de hambre, algún plantón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay celdas, hay estos lugares que son muy famosos en Cuba. Por ejemplo, tenemos las polacas en Ahuica, muy conocida la prisión de Ahuica en la provincia de Matanza. Las polacas son un lugar totalmente aislado, incomunicado, es como una caja vacía donde el efecto del silencio sepulcral afecta el equilibrio psíquico nervioso de los presos. Ese silencio solamente es roto con los gritos, los golpes, los lamentos, un aviso de suicidio por parte de un reo y sobre todo por el chirriar de puertas. Tenemos en el Combinado del Este quizás una de las más famosas, una de las más famosas, que es el famoso 47, también se denomina el Triángulo de la Muerte y la Pizzería. Estos nombres que tienen más o menos fluctúan en las épocas. Por ejemplo, la Pizzería le pusieron porque es un lugar donde prácticamente es un verdadero horno, el calor y la incomunicación. El Rectángulo de la Muerte lo adquirió a raíz de el libro escrito por un emblemático prisionero político que pasó allí más de 2 décadas de prisión plantada y le puso el Rectángulo de la Muerte. Este lugar es un lugar totalmente apartado de los 3 edificios del Combinado del Este, porque el Combinado del Este es una edificación que tiene 3 edificios y cuál de esos edificios, cada uno se autodenomina una unidad y a su vez el jefe de la prisión del Combinado del Este es el jefe de las 3 unidades. Pero bueno, aunque cada uno de los edificios del Combinado del Este tiene celdas de castigo, los casos más connotados los llevan allí. Allí también se encuentran la gente o los presos que están esperando pena de muerte, y en estos momentos se encuentran quizás los sancionados a cadena perpetua. En la prisión Santa Clara tenemos un tenebroso lugar que, a pesar de llevar solamente quizás unos 10 o 15 años de fundado,
es famoso por su aislamiento, pero sobre todo famoso por el rigor de allí. Los presos que se encuentran en ese lugar tienen sobre todo las primera y segunda fases. La primera fase y la segunda fase, esos presos tienen la total prohibición de hablar. Esos presos en la primera fase tienen que permanecer sentados al lado de su cama sin poder acostarse, porque obviamente le retiran el colchón y le retiran el tablón de cama. Y a esos presos a las 11 de la noche es que viene un militar y le trae el colchón. Esos presos no comunicarse con los demás. Se dan casos presos que se han alocado allí por deseo hasta de fumar y por pasar hambre. Imagínese usted que usted tenga una caja de cigarros, y usted no pueda fumar de esos cigarros o un tabaco y no pueda fumar porque no tiene fósforo, no tiene fosforera y no puede pedírsela al del lado de su celda. Allí las golpizas, las torturas, los suicidios se han suscitado con una frecuencia bastante grande. Tenemos además la celdita de Nieves Morejón. La prisión Nieves Morejón está ubicada en la provincia de Santi Espíritus. Y a pesar de tener celdas tapiadas, de tener celdas de castigo dentro del penal, fuera del alcance y de la vista de los reos, se encuentra una celdita que está ubicada en las propias oficinas de la guarnición. De esta manera, nadie puede enterar. ¿Quién puede imaginar que dentro de una oficina puede haber una celda? Usted pasa por esa celda, por esa oficina, ve que la oficina está cerrada con un candado, con una puerta de madera, como todas las oficinas, una persiana de madera, y cuando usted abre esa puerta, ahí se encuentra una celda de reja y de todo. Esas celdas las han utilizado para muchos de nosotros cuando hemos realizado huelgas de hambre. Allí presos en estado de coma, presos son golpeados. En fin, esta es una de las celdas más críticas de todas las que he conocido en las prisiones cubanas. Pero quizás el sistema más oprobioso en términos de celda de aislamiento es la prisión de Boniatico en Santiago de Cuba. Boniatico es una celda dentro de una celda. Boniatico es una prisión dentro de una prisión. Boniatico es el rigor dentro del rigor. Boniatico es una prisión, es una área de castigo que es famosa desde los prisioneros políticos plantados. Allí ocurrió la famosa masacre de Boniato. Cuando entras a esa prisión, en la puerta de la entrada de Boniatico, y miras a tu derecha, lo primero que ves es el palito del fusilamiento, el palo donde amarran a quienes van a fusilar. Estas celdas Boniatico son totalmente tapiadas. Cuando ubican en una de esas celdas a más de una persona, tienes que realizar las necesidades fisiológicas a la vista de los que están allí contigo. Boniatico es un lugar que en el lobby de la celda, o sea, en la entrada de la celda de esa, hay un fenómeno que verdaderamente, yo lo conté en mi libro Crónicas del Presidio, pero quiero resaltarlo aquí. En Boniatico hay una especie de una vitrina a la parte de la entrada donde hay varias porras, varios palos, y cada uno tiene un nombre de un medicamento. Cuando los presos comienzan un preso con un dolor de muela, guardia, guardia, y el guardia le dice, no puedo llevarte ahora, no hay manera de llevarte, aguanta. Entonces, cuando ya el guardia se cansa de escucharte, de clamar, cuando se burla, cuando se satisface viéndote sufrir, te saca y te dice, ¿qué es lo que tú quieres? No, a mí me duele la muela. Bueno, ¿y qué tú necesitas? No, una aspirina o una Duralgina. Abre la vitrina, busca la tonfa o el bastón o el palo que diga aspirina y coge ese bastón y allí mismo te cae a palo. Eso lo viví yo en Boniatico.
Allá en la prisión de Boniatico recuerdo que sacaban a un preso político, Francisco Herodes Díaz Echemendía, un preso político plantado, santiaguero, lo sacaban todos los jueves. Durante más de un año estuvieron sacándolo jueves por jueves para darle una paliza porque pretendían inútilmente que gritara abajo, que gritara Vía Fidel, y él lo que gritaba era abajo o cantaba el himno nacional. Boniatico es uno de los lugares más tétricos, más duros, más difíciles de las prisiones cubanas. Hay muchas otras celdas, hay muchas otras. Sería interminable este testimonio si nos pusiésemos a contar los horrores de estos lugares. Una celda de castigo es como dije anteriormente, es una caja prácticamente de silencio, de muy pocos metros. Se encuentran siempre en instalaciones aisladas del resto de los demás presos. Las necesidades fisiológicas el preso las realiza en algo que le llaman turco, que es un hueco, un orificio. Nunca prácticamente, o nunca hay agua. Imagínense realizar esas necesidades ahí, en un pedacito, en un cuartucho chiquito, con más de una persona, orinar, defecar ahí, y ese olor, esas heces fecales, ese orine permanece ahí todo el tiempo, permanentemente, por todo el tiempo que estés en esa celda. Ahí va con ese hedor, con esos duros, malos olores, tienes que incluso alimentarte ahí, porque tienes que alimentarte ahí. La alimentación te la dan por una pequeña endija que está ubicada o bien a la parte superior de la puerta o la parte de abajo. Esa puerta solamente se abre para esas cosas, para sacarte una paliza, porque es que ni tan siquiera para darte el alimento, porque el alimento te lo echan por ahí, por esa endija. Yo quiero destacar que puedes ir bajo dos condiciones para una celda. O bien vas en régimen de castigo, o bien vas como medida de seguridad, asilo o como quieramos llamarlo. Cuando vas castigado, la mínima sentencia es 21 días. Esos 21 días, el castigado tiene que permanecer en el suelo, sin colchón y sin cama. A las 11 de la noche es que le entregan el colchón y la cama. Todo ese tiempo, no importa la época del año, no importa si hay frío o calor, tiene que permanecer el reo allí en el suelo. El alimento, la mayoría de las veces, es reducido. Y hubo un tiempo que quiero destacar, que los presos, los primeros tiempos nuestros, el alimento era una sola vez al día. Le decían un medio pueblo. Es decir, a las 3 de la tarde te daban la mitad de la ración, que cabía en una minúscula, prácticamente eran 2 cucharadas de comida, y ahí tenías que permanecer por 21 días. Si en el transcurso de esa, obviamente, olvidé decir, no tenías derecho a desayuno, solamente era una solita comidita, la mitad de una sola comidita a las 3 de la tarde, y así 21 días. Decía que si en el trayecto ese usted tenía algún enfrentamiento con los militares, si había una situación determinada, usted era sancionado a 21 días más bajo esa situación. Tenías que estar pelado, o sea, el pelo te lo cortaban completo, al calvo pelado, y así era todo el tiempo. No importa que hubiera frío, no importa que hubiera calor, ahí tenías que permanecer. El chirriar de las puertas, las golpizas a otros reos, los presos autoagrediéndose, los presos clamando buen trato, son episodios que crispan los nervios y alteran a cualquier ser humano. Esas son las condiciones de las celdas de... Ahora, ¿a quiénes más conducen? Y así las cosas, mientras en el mundo moderno se hablaba de ventilador,
se hablaba de aire acondicionado, se hablaba de los efectos del cambio climático, se hablaba del calentamiento global. Allí nos encontrábamos presos en las prisiones cubanas, donde las palabras ventilador, aire acondicionado, donde las palabras climatación son inexistentes. Hablarle a un preso de aire acondicionado o de poseer o de la posibilidad de tener un ventilador, eso es algo totalmente risible. Dichosos los presos que podían contar con un cartón para echarse aire. Y todo eso resultaba imposible quitarnos de encima aquellas plagas de mosquitos que tanto daños nos hicieron. Yo creo que los mosquitos, las plagas de mosquitos mejores alimentadas son las plagas de mosquitos que pupulan allí, cerca o allí en las cárceles cubanas, donde no hay ni tan siquiera la posibilidad de espantarlos. Otro suceso muy común, muy cotidiano en esas zonas de aislamiento y castigos son la presencia permanente y desagradable de los ratones, las cucarachas. ¿Quién que ha estado preso en una prisión cubana, que ha estado en confinamiento o no en confinamiento, no ha sentido la desagradable sensación de despertarse con un ratón caminándole por la cara, por los pies? ¿Quién no ha sufrido la desagradable repugnancia de percatarse que la comida, su plato de comida, su bandeja de comida tiene cucaracha o algunas paticas de ratón? Y así las cosas. Muchas veces había que alimentar y comer en medio de esa penumbra, y muchas veces no sabíamos qué estábamos comiendo, además de esas comidas. Esas celdas de castigo y aislamiento, las palabras ¡hambre! ¡Guardia! ¡Tengo hambre! ¡Guardia! ¡Déjame salir a buscar un cabo! Esos gritos desgarradores de los presos comunes, sobre todo jóvenes y ancianitos, muchos sin familia, gritando ¡guardia! ¡Hambre! ¡Tengo hambre! Déjame salir al patio, al pasillo a coger unos cabos. O ¡guardia! ¡Guardia! ¡Fulano se ahorcó! Aquello era espeluznante. Aquello crispaba los nervios de los temperamentos más firmes, más equilibrados. Aquellas cosas. O si no, los gritos, fulano, guardia, ahora fulano acaba de cortar a Mengano y se cortó el cuello y estaba desangrándose, apúrase. Y lo más desgarrador aún, presos llorando, golpeando la cabeza contra la reja porque tenían dolores de muela. Son vivencias inarrables. Eso de grito, ¡ay, cojones, no me den más, cojones! Aquellos inocentes presos comunes, jóvenes sobre todo, eran pateados y golpeados en aquellas zonas de castigo y aislamiento hasta la saciedad. Quiero recordar que en las áreas de castigo, el colchón se lo retiran al preso, el colchón y la tablón de cama se lo retiran al preso a las 5 de la mañana, alrededor de las 5 de la mañana. Eso obliga al preso a pernoctar en el suelo, porque no tiene el tablón que poner en la cama, ni tiene tampoco el colchón. O sea, le quitan el colchón, le quitan el tablón, pero también le retiran la corcha, si tiene, la sábana, si tiene y demás. Es decir, que son verdaderos actos de tortura. Otra situación que afecta considerablemente al preso en estos lugares es la falta de agua. Días, semanas e incluso a veces meses sin bañarse por falta de agua. Y la poca agua que recibe muchas veces para tomar llega con lombricilla, llega con mal olor. Y otro detalle más, esa poca agua que le llega
le llega en un orificio que está sobre el turco donde se realizan las necesidades fisiológicas. Es decir, el preso cuando orina en ese lugar está también salpicando y embarrando de orina también el propio orificio por donde sale el agua que supuestamente va a tomar. Son situaciones extremadamente críticas, extremadamente increíbles, y para mí fueran ciencia ficción si no las hubiera vivido en carne propia. No puedo dejar de mencionar la famosa área, la cuarentena allá en Guantánamo, así como las famosas celdas tolas, que verdaderamente son hornos de calentamiento. Imagínense ustedes una celda herméticamente cerrada y sus puertas son tolas gruesas de acero que solo la abren para darte la comida. Bueno, en este caso, las personas que no estén en huelga de hambre. Así que estos son a grandes rasgos las principales, que ahora que recuerde, características de las zonas de castigo y aislamiento en Cuba. Sabemos que no sé perfectamente que este testimonio sobre se queda corto, porque es imposible narrar en poco tiempo todo lo que se vive en esos lugares. Pero en esos lugares donde se han asesinado inocentes, donde se ahorcan a diario personas, donde en estos mismos momentos se encuentra sufriendo gigantes como Misael Díaz Paseiros, Misael Cané Velázquez, Yasser Rivero Boni, en esos lugares donde lleva más de 20 años confinado el preso político Ernesto Borges Pérez, en esos lugares también se están forjando y templando héroes, de verdad, héroes del presidio político, héroes plantados, hombres con temples de acero que no se han dejado nunca quebrar. Y si decimos hombre, también decimos a esas mujeres que han pasado por estos lugares, han sabido resistir y han derrotado al adversario con esa firmeza y con esa entereza. Allí, en esas zonas de castigo, en esas zonas de aislamiento, está la imagen viva y real de lo que es una prisión cubana. A quienes conducen, además, para las celdas de castigo y aislamiento, a los presos políticos que manteníamos una postura de vertical, de enfrentamiento, de plantón, de permanente denuncia contra las violaciones a los derechos humanos que allí se cometían. Los prisioneros políticos que nos negábamos a vestir el uniforme carcelario de reo común. Los prisioneros políticos que nos negábamos a participar en el mal llamado programa de reeducación. Los prisioneros políticos que, según ellos, éramos propensos a crear un clima de inestabilidad dentro de las cárceles allí de Cuba. Los prisioneros políticos que disfrutábamos de cierta admiración y respeto por los reos comunes. Muchos de los presos comunes, muchos de los presos políticos, incluyendo a este servidor, tuvo que permanecer mucho tiempo, o la mayoría de su tiempo, de su ininterrumpida prisión política, en estos antros de tortura y de aislamiento. Allí, en esos lugares ajenos o al margen de lo que sucedía en el mundo, allí en esos antros, mientras el mundo transcurría, mientras cambiaban las circunstancias del mundo, mientras morían muchos de nuestros seres queridos, mientras le nacían hijos a los que los tenían, se convertían en hombres los hijos, los nietos, los sobrinos, mientras envejecían nuestros cuerpos y pasaban los años, allí estábamos nosotros. Muchas veces, cuando salíamos de esos lugares, nos enterábamos
de que algunas cosas que habían ocurrido fuera de las rejas, fuera de las prisiones. El mundo cambiaba, cambiaban los contextos internacionales, nacionales, y allí transcurríamos. Allí, en ese fragor, en esos lugares, vimos deteriorar nuestra salud, envejecer nuestra vida, deteriorar nuestras piezas dentales, vimos afectarnos seriamente la salud cardiovascular o respiratoria de muchos de nosotros que contraímos enfermedades allí. Pero muchos también vieron deteriorarse su estado psíquico y emocional ante los golpes que permanentemente recibíamos o que recibían otros presos. Pero allí también se templó nuestra decisión, nuestra convicción que éramos prisioneros políticos plantados y que debíamos resistir. Allí olvidamos la fecha de nuestros cumpleaños, nos pasaba por alto los días de las madres. Allí transcurrieron los fines de años, los días de los enamorados. Allí transcurrió los mejores años de nuestra vida. Pero allí aprendimos lo que era la solidaridad, aprendimos lo que era la resistencia, aprendimos lo que era el amor al prójimo, leíamos todo cuanto cayera en nuestras manos, de manera especial la Biblia, libros de historia, literatura clásica, los clásicos de literatura. Ahí rechazamos las más viles y vergonzosas propuestas que los carceleros pretendían comprarnos para quebrarnos a cambio de que sacarnos de esos antros de tortura y sufrimiento. Allí vimos hermanos nuestros morir, comunes, políticos, pero allí resistimos. Allí aprendí, allí conocí hombres que me inspiraron respeto, me inspiraron confianza y que fueron un ánimo para continuar. Muchas veces he dicho en otros testimonios y en los escritos que he hecho, de que cuando las fuerzas parecían faltarme, cuando el ánimo parecía disminuir, cuando sentía el dolor y el peligro bien cerca, decía para mí, pensaba en los prisioneros políticos del presidio político histórico plantado. Pensaba en hombres como Mario Chávez de Armas, el Agapito el Guapo Rivera. Pensaba en hombres como Pedro Luis Boitel. Pensaba en Roberto Perdomo, en Maqueca, en Roberto Martín Pérez. Y pensaba en todos esos hombres que enfrentaron circunstancias más adversas, más crueles, más inhumanas que la nuestra y resistieron. Y yo decía para mí, si ellos resistieron, yo puedo también hacerlo. Así que en honor a ellos, a lo que ellos hicieron y en honor a nuestra propia dignidad, a nuestra propia hombría, tenemos que resistir. Es cierto, no puedo negarlo. Y otros también presos políticos lo hemos confesado. Hubo momentos, hubo épocas, hubo circunstancias en que pensé que no íbamos a salir de allí. Hubo golpizas que el ensañamiento fue tan brutal que pensamos que nos quedaríamos en esa celda. Allí conocí lo que es un guardia saltar, pisarnos, patearnos la cabeza, saltar encima de nuestra cabeza. Pero allí también vi la muerte cerca, en esas celdas tenebrosas y en otras tantas que no hice mención. Conocí la muerte, vi la muerte, sentí la muerte muy cerca. Durante las huelgas de hambre. Pero resistimos y hoy nos consideramos que hemos vencido al enemigo y somos individuos que no salimos llenos de odio ni con ánimos de venganza de la prisión. Todo lo contrario. Salimos individuos maduros, con mayores convicciones, y si volviéramos a nacer
si ocurriera de nuevo esa circunstancia, daríamos ese paso. Amigos, estas son las condiciones a grandes rasgos de las celdas de castigo y aislamiento en las prisiones castristas. No mencioné a todas, mencioné solamente a algunas. Son estos los lugares más tétricos, más inhóspitos, más crueles del presidio cubano. Allí se encuentran en su mayoría nuestros hermanos presos políticos. Allí han muerto, allí mueren, allí en estos mismos momentos en que estamos hablando, están torturando, están aislando, incomunicando, vejando y oprimiendo a los prisioneros políticos cubanos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por escucharnos este quinto capítulo de Crónicas del Presidio y los invito a el próximo lunes a otro capítulo más, en ese caso el sexto capítulo de Crónicas del Presidio. Muy buenas noches y muchas gracias.